Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. Aigun Aiden fue en su día uno de los nombres más comentados en el mundo del cotilleo. Si bien su carrera como actriz incluía papeles secundarios, saltó a la fama con su breve relación con Hakan Sabanci, una figura reconocida de la alta sociedad. Esta relación terminó tan rápida y dramáticamente como comenzó. Los acontecimientos posteriores a la ruptura fueron aún más comentados que la propia relación. Publicaciones y acusaciones en redes sociales mantuvieron el nombre de Aigun Aiden en los titulares. El público famoso siguió de cerca esta historia durante mucho tiempo. Las declaraciones de Aigun Aiden tras la ruptura cambiaron por completo el curso de los acontecimientos. La revelación de sus mensajes de texto con Hakan Sabanci causó un verdadero revuelo en el mundo de las celebridades. No contenta con eso, Aiden avivó aún más la controversia al afirmar que estaba embarazada de Sabanci. Estas declaraciones, a pesar del silencio de ambas partes, acapararon los titulares durante semanas. Muchos observaron estos acontecimientos con asombro. Aigun Aiden, sin embargo, atrajo la atención con su firmeza. Con el tiempo, Aigun Aiden siguió siendo tema de conversación gracias a sus publicaciones en redes sociales. Cada novedad en la vida privada de Hakan Sabanci se reinterpretaba a través de sus publicaciones. Sus publicaciones sugerentes, en particular las relacionadas con su relación con Hande Erçel, fueron ampliamente discutidas. Estas publicaciones a veces generaban críticas, a veces apoyo. Aiden optó por expresar abiertamente sus pensamientos en lugar de guardar silencio. Esta postura la elevó a una posición única en el mundo de los chismes de famosos. La relación entre Hakan Sabanci y Hande Erçel fue una de las más comentadas en la prensa rosa durante aproximadamente 3 años. La noticia de su ruptura estalló alrededor de agosto de 2025. Con la noticia de la separación, todas las miradas se volvieron hacia Aigun Aiden. Como era de esperar, Aiden publicó una publicación significativa. Sus palabras se interpretaron como una referencia al pasado. El mundo del chisme sobre famosos debatió esta publicación durante días. Las palabras de Aigun Aiden, que comenzaban con el final de esa famosa historia siempre fue el mismo, fueron casi una catarsis. El énfasis en el esfuerzo, el tiempo y la decepción atrajo la atención. Las referencias a las noticias sobre el matrimonio tras la ruptura resonaron en muchos. Las palabras de Aiden se interpretaron como un reconocimiento de sus propias experiencias. La publicación se difundió rápidamente en redes sociales, con comentarios divididos. Tras todos estos acontecimientos, Aigun Aiden respondió preguntas en sus redes sociales anoche. Entre los temas que intrigaban a sus seguidores, estaba Hakan Sabanci. La pregunta, ¿intentó Hakan Sabanci volver contigo después de la ruptura?, destacó especialmente. Aiden dio una respuesta clara e inequívoca, adoptando un enfoque lógico en lugar de un tono emocional. Lo que dijo demostró que había dejado atrás por completo el pasado. Aigun Aiden declaró explícitamente que Sabanci no la amaba. Por lo tanto, afirmó no tener expectativas de reciprocidad. Enfatizó específicamente que no quería que le hicieran más esa pregunta. Recordando que habían pasado 5 años, afirmó que su vida había cambiado por completo. Su mención de que se había comprometido 2 veces demostró que el pasado ya había quedado atrás. Esta declaración sirvió como una respuesta clara a los rumores. Aiden también declaró que su actual falta de pareja se está malinterpretando. Comentó que algunas personas perciben esto como que todavía espera a Hakan Sabanci, y expresó abiertamente su incomodidad con esta percepción. Enfatizó que su vida y su camino son diferentes, y cerró el asunto con las palabras: "No funcionará entre nosotros, no sucedió". Estas frases dieron por concluido el asunto definitivamente. Su respuesta al comentario sobre Sabanci: "Habría vivido en el paraíso contigo durante 5 años", también fue notable. Aigun Aiden afirmó que todo tiene su lado positivo, y expresó su convicción de que hay experiencias diferentes que deben vivirse. Explicó con calma por qué sus caminos se separaron, enfatizando el destino.
Esta explicación transmitía aceptación, no enojo hacia el pasado. Su tono era mucho más maduro que en sus declaraciones anteriores. Este cambio de actitud demuestra que Aygun Aiden se encuentra ahora en un punto diferente. Las publicaciones caóticas del pasado han sido reemplazadas por declaraciones más equilibradas. Los seguidores del chisme notaron este cambio. Si bien Aygun se mantiene firme en sus experiencias pasadas, hoy usa un tono más distante. Esto se ha interpretado como un aprendizaje de ellas. Si bien logró mantenerse en el centro de atención, su tono era diferente. La carrera actoral de Aygun Aiden también acaparó titulares ocasionalmente durante este periodo. Su trayectoria en la pantalla, que comenzó con papeles secundarios, progresó entrelazada con la prensa sensacionalista. La agitación en su vida privada eclipsó su carrera. Sin embargo, Aiden declaró en cada oportunidad que no le preocupaba la situación. Optó por contar su propia historia sin ocultar nada. Esto es lo que la distingue de otros nombres. Hakan Sabanci no ha respondido a estas declaraciones. Sabanci sigue guardando silencio sobre sus relaciones pasadas. Este silencio ha puesto aún más de relieve las palabras de Aygun Aiden. En el mundo de los chismes sobre famosos, las versiones parciales siempre generan más debate. Las declaraciones de Aiden tuvieron este efecto, punto. El silencio solo avivó la curiosidad. El resurgimiento de Aygun Aiden bajo los focos tras su ruptura con Hande Erçel no se consideró una coincidencia. En el mundo de los chismes sobre famosos, los problemas del pasado no se resuelven fácilmente. Las viejas relaciones se reabren con nuevas rupturas. Aiden también formó parte de este ciclo. Sin embargo, esta vez mostró una postura más controlada. Esto no pasó desapercibido. Los comentarios en redes sociales sobre Aygun Aiden estuvieron divididos. Algunos apoyaron sus declaraciones claras y honestas. Otros la criticaron por seguir dándole vueltas al pasado. Aiden decidió no responder directamente a estos comentarios. Simplemente se mantuvo firme en sus propias palabras. Esta actitud se interpretó como madurez. Con las declaraciones de Aygun Aiden, surgió la sensación de que una era había terminado por completo. Una historia de hace 5 años parecía ser discutida por última vez hoy. Este tipo de declaraciones siempre resultan intrigantes en el mundo del chisme sobre celebridades. Sin embargo, las palabras de Aiden fueron más realistas que dramáticas, llevando la noticia a otro nivel. Los espectadores presenciaron una narrativa más serena esta vez. Aygun Aiden, al afirmar que sigue adelante sin dejarse eclipsar por los acontecimientos del pasado, mostró una postura clara. No enfatizó ni el arrepentimiento ni la añoranza. Simplemente afirmó que se entregó al fluir de la vida. Esta actitud era inusual en el mundo del chisme. Aiden cerró su historia con sus propias palabras, dejando mucho que discutir. Todas estas declaraciones llevaron el nombre de Aygun Aiden a los titulares una vez más. Pero esta vez, la claridad, no el caos, fue primordial. Las preguntas sobre relaciones pasadas fueron respondidas definitivamente. Parece que el mundo de los chismes de famosos seguirá debatiendo estas declaraciones. Aygun Aiden sigue adelante. Parece que este capítulo está definitivamente cerrado para ella. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas, lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.